Buenas tardes, nos encontramos aquí otra vez en su programa Sobrevivir a una ACV. En esta ocasión nos acompaña la maestra Cintia Lozada, quien es terapeuta familiar. Nos va a hablar primeramente un poco de lo que hace un terapeuta familiar en relación al sobreviviente de la ACV. Maestra Cintia, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Lozada. Muy bien, gracias Emerson por tu invitación. Bueno, maestra Cintia, cuéntenos un poco de usted. ¿Cuál es su quehacer académico? ¿Qué es lo que hace profesionalmente? ¿Qué es lo que hace un terapeuta familiar? Bueno, yo egresé de la Facultad de Ciencias Humanas como licenciada en Psicología. Posteriormente inicié una maestría en terapia familiar y de pareja. Y pues me dedico desde el 2012 a dar psicoterapia. Ya tengo 8 años dando psicoterapia individual, familiar, pareja. Lo que no le han de haber contado. Muchas cosas. Y el quehacer del terapeuta familiar es básicamente ver cómo está conformada una familia. Esa es una. Ver cómo está formada una familia, sus interacciones son muy importantes, el contexto donde se desenvuelve esta familia, pues las alianzas que hay entre la familia, los límites. Bueno, eso ya son como temas más teóricos de la terapia familiar. Sin embargo, es mucho de lo que se ve en terapia, ¿no? Que en sí funcione una familia, ¿sí? Ya que un suceso, una crisis, ya sea evolutiva de la misma familia o una crisis externa ajena a la familia, puede generar cierto impacto en ella. Y este impacto va a hacer que, pues por obvio, pensando en una familia como un sistema, que las piezas se van a empezar a mover. Entonces, digamos que si la familia tiene cierto equilibrio, el momento en el que pasa alguna situación como las que ya mencioné, puede empezar a desequilibrarse esa familia y por lo tanto sus integrantes van a empezar a buscar cómo reorganizarse de una nueva forma, y esto pues va a traer una nueva crisis. Entonces me está diciendo usted que los efectos que tiene un acontecimiento externo a la familia pueden impactar la estructura familiar, ¿no? Sí, y si pensamos, como te mencionaba Emerson, si pensamos en un sistema, los sistemas tienden a ser sistemas abiertos por donde entra una información. Pensando en un sistema, por ejemplo, en el sistema digestivo, si mi intestino grueso empieza a fallar, por ende se van a empezar a colapsar los demás órganos internos, el intestino delgado, el estómago, y así sucesivamente. Igual en el carro, si veo una falla y esa falla no la atiendo en su momento, esa falla me va a traer una serie de consecuencias, ¿sí? Entonces lo mismo sucede en la familia, ya sea que el evento sea interno, como te decía, de la misma crisis evolutiva de la familia. Por ejemplo, que los hijos pasan a la adolescencia, o que los hijos salen de casa porque son adultos y entra la pareja en el nido vacío. Esos son crisis internos de la familia, pero hay crisis externas, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor una catástrofe, un terremoto, una inundación. Totalmente externo. Y aleatorio, ¿no? Sí, la pérdida del trabajo o de la casa. Son situaciones externas que bien, de alguna manera van a impactar en la familia. Hablabas un poco del nido vacío. Explícanos este término un poquito para que podamos entenderlo más. El nido vacío es una de las etapas del ciclo vital de la familia. Es una de las últimas etapas en las que la familia atraviesa, que es cuando los hijos ya son mayores de edad o simplemente deciden salir del hogar. Pues salen del hogar, quedándose únicamente en casa pues los padres, ¿sí? Si hay mamá soltera, pues se quedan nada más mamá soltera. Si hay papá soltero, se queda el papá soltero, o si están los dos juntos, pues se quedan los dos juntos, y es cuando ya no quedan hijos dentro de la familia nuclear, se llama. Entonces vámonos un poquito a condiciones externas de la familia y cómo estas pueden afectar.
a la familia como sistema, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo te enteraste tú del ACV, cómo llega a tu vida o cómo abordas este tema tan importante y tan recurrente. Hoy en día sabemos que el ACV está afectando a 118 mexicanos por cada 100,000. Es un número alarmante totalmente, y esto también pues te tocó, ¿no? Sí, el primer contacto que yo tuve fue con una paciente que me la canalizaron para que yo fuera a visitarla a su casa. Correcto. Y yo empecé a atenderla en casa porque ella no podía caminar. Entonces, como no podía salir de casa, no podía manejar, ella estaba sola la mayor parte del tiempo en casa, su esposo trabajaba todo el día. Fue el primer contacto que tuve con un paciente que padeció de un ACV. Y con ella pues fui conociendo cómo iba sobrellevando su duelo, la acompañé en esa parte porque es un duelo. Así es. Es una pérdida de la cual... De eso vamos a hablar en el siguiente episodio de la ACV, las pérdidas y el duelo del sobreviviente de un ACV. Así es. Entonces, como toda enfermedad, es un duelo, ¿sí? Es una pérdida porque de alguna forma pues tú estás habituado a ciertas cosas y de repente el perder esa capacidad de hacer las cosas, hay una pérdida, hay un duelo por ello. Entonces, en esta persona descubrí pues el acompañamiento a las personas con ACV. Posteriormente pues con el accidente que tienes tú, ahí fue donde empecé a conocer más, a leer más, empaparme más sobre este tema. ¿Cómo la familia se ve impactada por el ACV? ¿De qué manera se tienen que reorganizar para atender a un sobreviviente de ACV? Contando que muchas veces algunos de nosotros quedamos con discapacidades que no nos permiten valernos por nosotros mismos, ¿no? Y esto puede ser temporal o desafortunadamente puede ser permanente, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo impacta el ACV a una familia, digamos, nuclear? Pues prácticamente la familia es la base de la organización. Si hay un paciente con esta situación, generalmente la familia tiene que involucrarse en el cuidado o se espera que se involucren en el cuidado del paciente con un ACV, porque puede, como dices tú, generar discapacidad en alguno de ellos y hay que reorganizarse. Es decir, cuando un elemento del sistema deja de funcionar adecuadamente, los otros entran al quite, por así llamarlo, ¿no? Entran para hacer ese equilibrio y que el sistema no se vea tan perjudicado en ese sentido, tan tambaleante, pues, por así decirlo. Y la familia juega un papel bien importante porque empieza a reequilibrarse con la pérdida de lo que hubo, es decir, adaptarse a la situación. Y no es que la persona con ACV se tenga que adaptar a ellos. Totalmente. Eso es bien diferente, ¿no? Porque si hablamos de discapacidades, pues entonces ahí es donde entra la inclusión. Ya me voy a meter a temas que no me corresponden mucho, pero si hablamos de inclusión es que tenemos que adecuar las necesidades de una persona que a lo mejor no cuenta con las mismas capacidades que los demás. Por ejemplo, a lo mejor en algunos casos, pues la persona pierde la movilidad de las piernas. Correcto. ¿Sí? Entonces hay que adaptar a lo mejor el carro, a lo mejor el baño, a lo mejor, no sé, un pasillo por donde transite que no le estorbe, su cama quizás. Entonces tenemos que revolucionar muchas cosas para que la persona se sienta en un entorno seguro, porque al final de cuentas la familia debe de ser un entorno donde tú te sientas seguro. Correcto. Y protegido. Ok, maestra, es muy interesante esto que está hablando. Pero ¿qué pasa? Hablemos en términos de bueno y malo. Yo sé que son dos extremos, pero hay mucha gente que los identifica las acciones como buenas o malas. ¿Qué pasa cuando un miembro de esta familia dice, no, a mí no me tocan, yo no tengo que hacer eso, yo no sé hacer eso, y se distancia de la familia por no sentirse capaz o no querer llevar la parte de cuidar
al sobreviviente de ACV? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos sobrellevar esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí entra una parte, la del paciente con el ACV y la parte de la familia. En el proceso en el que ellos tienen que comprender que también es muy válido que una persona no quiera cuidar a otra, aunque sea, digamos, su hermano, su mamá, digamos, la abuelita. O sea, tenemos que considerar también eso, ¿no? Pues ahora sí que respuesta de psicólogo es que depende. Depende. A mí no me gusta mucho polarizar las partes como es bueno o es malo, sino que cada persona tiene una necesidad distinta. Así es. Y muchas veces es por temor. Sí, muchas veces las personas no se involucran por temor, no lo vaya a lastimar. Es que yo no estoy capacitado para ser un cuidador. Es que, ¿qué tal si en vez de ayudarlo empeoro? Y lo perjudico, o qué tal si se me cae, o qué tal si no sé, se me ocurren cosas como no estoy preparado para soportar el dolor ajeno también, ¿no? Como esa otra parte de se me hace una situación tan difícil que yo no puedo con tu dolor, o con tu duelo, mejor dicho, que yo estoy lidiando con mi propio duelo, con mi propio dolor. Por eso a lo mejor a veces hay cierta resistencia, pudiéramos decir, que pues en términos sistémicos la palabra resistencia no debe de existir. Sin embargo, hay cierta forma de no cooperar, mejor dicho, que la forma de no cooperar es, bueno, una forma de cooperar es no cooperando. Quiere decir esto que de alguna manera la persona es como, yo prefiero como de lejecitos porque no sé cómo o de qué manera involucrarme o abordar esta situación. Entonces muchas personas por temor no se involucran, ¿no? Esa es una realidad también, ¿no? Es que yo no sé cómo, ¿no? En el caso de esta chica que yo te comento, pues estaba sola prácticamente todo el día hasta que su esposo llegaba de trabajar y que iba su mamá a visitarla de vez en cuando, pero ella sola se tenía que adaptar a la situación. Por ejemplo, tenía una recámara de 2 pisos, pues obviamente no podía subir. Tuvieron que hacerle un cuarto abajo. Pero eso también estamos hablando de una persona que tiene la capacidad para hacer un cuarto abajo también, para adaptarlo, ¿no? Hay otras situaciones que a lo mejor pues no van a poder pagar un cuarto para adaptar a la persona. Y es ahí donde les menciono que la familia tiene que encontrar la manera de cómo apoyar en esa situación. Cuéntanos un poco cuál sería o qué recomendaría para estas personas que tienen un poco de miedo en acercarse a atender a alguien con ACV y sin embargo hay esa resistencia, no ese no coopero, pero sí lo quiero hacer, pero no coopero. ¿Qué recomienda usted si se encuentran familiares en ese dilema? ¿Ayudo o no ayudo o cómo lo hago? Lo mejor siempre en cualquier situación es informarse. Si yo no tengo información, yo no sé qué voy a hacer. Me voy a sentir perdido. Y es normal que al principio nos sintamos perdidos. Es parte de un proceso nuevo que desconozco, que no es una situación que hubiese deseado. O que no es algo que yo diga, ay, pues es que ya me lo esperaba y ya sé cómo actuar. La verdad es que nadie nos esperamos esto y nadie sabemos cómo actuar. Sin embargo, creo que mucho de ello es la disposición, ¿sí? Y la otra forma es pues informarse básicamente. Si yo no tengo información, si yo no me documento, si yo no leo, si yo no investigo, si yo no busco grupos de apoyo, psicoterapia, si yo no busco estas redes de apoyo que me pueden facilitar el manejo de una situación así. Bueno, otra pregunta, maestra Cintia. ¿Cómo considera usted que la familia debe tratar al sobreviviente con ACV? Porque es sumamente difícil y hay de su parte hay una lesión cerebral que va a causar cambios súbitos de emociones, ¿no? Pasa de la risa al llanto, del llanto a la tristeza, al coraje, a la ira. ¿Qué es lo que debe considerar la familia al acercarse al sobreviviente de ACV? Porque si bien sabemos, no está en total control de sus emociones ni de sus sentimientos, precisamente porque tiene
o tenemos una lesión cerebral, ¿no? Entonces esto afecta un poco el manejo de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la familia en este caso? En este caso, por ejemplo, un familiar con un paciente con ACV, generalmente, pues no, primero no, de entrada no va a entender qué está pasando, ¿no? No va a decir por qué tiene esos cambios de humor tan repentinos. Correcto. O porque, se irrita fácilmente, le digo cualquier cosa y se enoja por todo, o de repente está triste, o de repente puede estar muy feliz y al rato ya otra vez enojado, triste. Uh-huh. Entonces la familia va a empezar a notar estos cambios y se va a preguntar por qué está así la persona y obviamente no lo van a entender de entrada y va a ser pesado para ellos porque es algo nuevo, es algo que desconocen, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor, pues obviamente la misma persona con una ACV no lo puede explicar, no les va a decir, es que miren, porque me dio una ACV voy a estar así. Correcto. Muchas personas no lo van a poder explicar a menos que lo hayan estudiado demasiado. Por eso métanse en la página, ahí viene toda la información de lo que es la habilidad emocional. Así es. Y entonces la familia tiene que aprender a ser un poco empática, ¿no? Ponerse uh-huh. en el lugar del otro y a trabajar la empatía y sobre todo brindar apoyo, independientemente de que la otra persona la persona con ACV esté molesta o esté enojada, irritable, debe caber esa parte de ok, te entiendo, a lo mejor ahorita estás molesto, pero pues ya que estés más tranquilo hablamos o entiendo lo que estás pasando, pero también para nosotros es duro, también para nosotros es difícil. Totalmente. Es decir, como una aceptación total, pero también como esta parte de empatía de ambas partes, ¿no? Tanto uh-huh. es difícil para el cuidador como es difícil para la persona con ACV. Uh-huh. Aquí únicamente se trata de personas que están experimentando una situación externa que llega en la familia y que obviamente esto va a generar un caos. Uh-huh. Finalmente, Maestra Cintia, ¿qué recomendaciones daría para la familia, los familiares, los amigos, la pareja que cuidan a un sobreviviente de ACV? Las recomendaciones es que lo ideal sería que si las personas están en una situación con un ACV donde a lo mejor no pueden caminar, no pueden comer, no se pueden mover, en esas situaciones lo ideal es que a lo mejor la familia cooperara en una forma de rotarse los cuidados, la chamba, rotarse los cuidados de la persona con una ACV. Si las secuelas no son tan graves, pues de igual manera tratar de empatizar con el paciente con una ACV. Y el cuidador debe cuidarse primero que nada. Uh-huh. Si el cuidador no se cuida a sí mismo, pues ¿quién va a cuidar de él, ¿no? Un cuidador puede caer en un burnout, que es un estrés uh-huh. Muy, muy fuerte, por así decirlo. Lo vimos en el capítulo pasado. Si no les quedó claro, vuélvanlo a ver. y entonces la persona puede caer en estrés por el exceso de cansancio y más que por cansancio, por un agotamiento emocional. Uh-huh. Es agotamiento físico y es agotamiento emocional. Entonces, el cuidador debe de encontrar esos espacios libres, por así decirlo, donde él pueda tener unos momentos que se pueda despegar de la situación, es decir, algún hobby, alguna actividad, ir a hacer ejercicio, caminar, tener un momento de relajación para poder continuar con los cuidados. Y sobre todo es bien importantísimo que no solamente sea un cuidador, pues que sean varios cuidadores, porque si nada más es un cuidador, pues esa persona se va a desgastar tan rápido como cualquier otra persona con enfermedad y sin estar enfermo. Entonces es bien importante rotar los cuidados, involucrarse como familia. Si es familia de origen hablo de mamá, papá e hijos. Uh-huh. Y si hablo de familia extensas, pues serían los hermanos, la abuelita, los abuelitos, los tíos. Si pueden involucrar a la familia extensa con los cuidados, pues también estaría padre, ¿no? Para que
sea una red más de apoyo. ¿sí? Así es. Pero sobre todo, precisamente es eso, que el cuidador se dé un tiempo para desestresarse. Ok, totalmente de acuerdo y totalmente vemos aquí los que hemos sufrido un ACV como si llegamos a desgastar a los que nos están cuidando. Aunque no queremos, se desgastan, se preocupan, incluso hay cosas que nos impiden hacer y que nosotros aferrados queremos hacerla, pero tenemos que llevar la fiesta en paz, ¿no? Ser empáticos de las dos partes, tanto enfermo, porque bueno, esta es una condición de vida, no es una enfermedad, tanto el sobreviviente como la familia que lo cuida. Finalmente, maestra Cintia, compártenos sus redes sociales para que nosotros podamos contactarla si tenemos alguna duda o queremos algún consejo de su parte. Okay. Sí, me pueden encontrar como psicóloga Cintia Lozada, sin H, y latina, en Facebook. Y latina, en Facebook, y latina las dos. O también en la página de nuestro centro que se llama Motiva. Motiva. ¿Tienes algún número de teléfono? Sí, es el 6862-673140. Ok, ahí nos atiendes tú, ¿verdad? Sí. Ok. Maestra Cintia, pues gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la vamos a volver a invitar para que platique con nosotros, porque el ACV es un tema bastante extenso y abarca muchos aspectos de la vida, tanto del cuidador como del sobreviviente al ACV. Entonces, por aquí la estaremos viendo más veces. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Si tienen ahí dudas, pues ahí comenten y sigan la página de sobre. Sigan la página. Hasta luego. Hasta luego. Bye.